Hola, buenas tardes. Continuando con la formación que se imparte por parte del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía y continuando con el curso de especialización en Derecho sobre las personas mayores, hoy traemos aquí dos ponencias que van a ser impartidas por dos magistradas que ya han sido, ya es de todos conocidos porque impartieron las primeras ponencias de este curso. Eh, las dos ponencias tienen una duración cada una de ellas de 1 hora. Empezará por una a las 4:30, como a esta hora. Para a continuación seguir, después de 1 hora, seguiremos con la otra ponencia. No haremos ninguna pausa, dado que entendemos que con 2 horas es suficiente tiempo para que la atención no se disperse, ¿no? De nuevo, agradecer a las dos magistradas que voy a presentar a continuación la presencia en este curso. Y sin más preámbulos y para que entremos ya en materia, voy a presentar a doña Virginia Miranzo Gambín, que es titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Elche, especializado en familia, en Derecho de Familia y en discapacidades, más que incapacidades. Ella nos va a hablar de la capacidad jurídica de la persona mayor conforme a la Ley 8/2021 de 2 de junio. Cuando quieras, Virginia, tienes la palabra. Un momentito. Antes de eso, decir que cuando terminen las dos ponencias, abriremos un turno de preguntas para los compañeros que están en la sala y para los que estéis en pantalla, en streaming, y la formularéis a la ponente que elijáis y las formularéis por escrito, como siempre, claro. Perdona la interrupción, puedes empezar cuando quieras y gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros, al colegio, por contar con nuestra presencia. Buenas tardes a los que estáis aquí presentes y a los que estáis online, que sé que sois muchos. En la ponencia de hoy, siguiendo un poco con lo que vimos en la primera sesión, me voy a centrar en analizar la capacidad jurídica de la persona mayor, de la persona con discapacidad, tras la entrada en vigor de la Ley 8/21. Como tuvimos la posibilidad de ver en la sesión anterior, esta ley supone una revolución absoluta en materia de regulación jurídica de la discapacidad, ¿vale? Y la piedra angular de esta reforma es que se elimina la incapacitación jurídica de las personas mayores. La legislación anterior está centrada en la discapacidad o incapacidad de la persona y en la búsqueda de fórmulas para suplir esa falta de capacidad. Y la mayoría de las fórmulas que se utilizaban con la legislación anterior eran fórmulas sustitutivas de la voluntad, ¿no? Normalmente se utilizaban fórmulas representativas como la tutela, la patria potestad prorrogada o rehabilitada. La nueva ley, con la reforma, lo que se pone es la mirada en la capacidad de las personas, no en la discapacidad, sino en la capacidad y en los mecanismos para que todas las personas mayores o con algún tipo de discapacidad puedan ejercitar su capacidad jurídica en condiciones de igualdad. En realidad, no es una idea que haya tenido el legislador español, sino que es una obligación que viene impuesta por la Convención de Nueva York, que no solo es un tratado internacional suscrito por España, sino que es derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, tiene primacía, efecto directo y obliga a los Estados miembros a adaptar sus legislaciones. De hecho, ya había habido muchas ocasiones en las que el comité que interpreta la Convención había venido a decir que la normativa española no era respetuosa con la Convención. De hecho, el artículo 12 de la Convención establece de manera clara que las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad jurídica con plena igualdad a cualquier otra persona que no tenga discapacidad, y además impone a los poderes públicos la obligación de establecer todos aquellos mecanismos que sean necesarios para que la persona con discapacidad pueda ejercitar su capacidad jurídica con plena igualdad. Tras la entrada en vigor de la ley, yo me atrevería a decir, aunque doctrinalmente vais a leer y vais a encontrar opiniones para todo, que supone el fin de la distinción entre aquellas clásica que teníamos de capacidad jurídica, capacidad de obrar, ¿no? Creo que es algo que todos los que hemos estudiado Derecho, pues es una distinción fundamental que siempre hemos tenido presente, y yo creo que con la nueva ley esta distinción debe quedar en el pasado, ¿no? Ya les digo que hay algunos autores que no opinan igual,
pero tanto en la exposición de motivos como en la Convención se especifica que la capacidad jurídica es tanto la titularidad de los derechos como el ejercicio de los derechos. Por lo tanto, esto de diferenciar, te reconozco capacidad jurídica, pero luego todo lo que es el ejercicio de esos derechos te los cerceno o se los encomiendo a otra persona, yo creo que eso debe quedar en el pasado y tener presente que la capacidad jurídica implica tanto la titularidad formal del derecho como el ejercicio efectivo del derecho. Partiendo de este prisma, la Ley 8/21 diseña todas unas medidas de apoyo que ya vimos en la sesión anterior, pero ahora lo que me parece relevante es que precisamente para dar cumplimiento al mandato de que se debe promover la capacidad jurídica y garantizar la capacidad jurídica en condiciones de igualdad, todas estas medidas de apoyo se basan en dos principios fundamentales, que son la necesidad y la proporcionalidad. Es decir, si yo puedo andar con muletas, no me ponga una silla de ruedas, y si puedo andar con una muleta, no me ponga dos, ¿no? Entonces, la ley durante toda la reforma lo que hace hincapié es que toda medida de apoyo que se imponga tiene que estar basada en la necesidad y justificar muy bien esa necesidad y en la proporcionalidad. Y además, otra consecuencia de este pleno reconocimiento de la capacidad de las personas con alguna discapacidad es que las funciones representativas, que con la legislación anterior eran bastante comunes, la ley en multitud de pasajes reitera que son excepcionales. Es decir, solo se deben recurrir a fórmulas representativas dentro de las medidas de apoyo cuando no haya otra posibilidad. Y además, y esto es importante, la ley exige que cuando alguien actúe en representación de otro, no lo haga como si fuera él mismo. Es decir, si yo considero que estar en una residencia es fantástico, pero estoy representando a una persona que durante toda su vida manifestó que no quería ir a una residencia, esa representación debe ser teniendo en cuenta la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Es más, la ley obliga que si esa persona no puede manifestar su voluntad, porque a lo mejor tiene un grado de Alzheimer muy avanzado, ya no puede pronunciarse, la persona que ejerce las funciones representativas tenga que indagar en la trayectoria vital de esta persona para conocer qué sería lo que esta persona querría si pudiera manifestar su voluntad. Después de 3 años de vigencia de la ley, este pleno respeto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad es una realidad o es una ficción. ¿Estamos realmente en todos los casos respetando la voluntad sobre cualquier otra cuestión? ¿La legislación actual obliga en todo caso a respetar la voluntad que exprese una persona con discapacidad? Y esto nos lleva a hacer una pregunta sobre la que creo que debemos reflexionar, ¿no? ¿Hay un interés superior de la persona con discapacidad equiparable, por ejemplo, al interés superior del menor que pudiera llevar a que esa voluntad que expresa la persona con discapacidad no se respete? Quiero decir, ¿hay un interés superior que podemos valorar como sociedad respecto a esas personas con discapacidad o no? En esta disyuntiva, el Tribunal Supremo, en la primera sentencia que dicta después de la entrada en vigor de la ley, que es la de 8 de septiembre de 2021, sí que reconoce o viene a plasmar que la legislación española actual permite dictar o imponer medidas de apoyo contra la voluntad de la persona con discapacidad. Por lo tanto, está reconociendo ese interés superior del discapaz como un principio que puede prevalecer sobre la propia voluntad que expresa la persona. Supongo que todos conocéis la sentencia, pero me ha parecido interesante porque la verdad es que es la primera sentencia que se dicta tras la entrada en vigor de la ley. La lectura es bastante pedagógica porque el Tribunal Supremo, aunque la función de los órganos judiciales no es hacer pedagogía, yo creo que en esta sentencia, con buen criterio, dado que acababa de entrar en vigor la ley, sí que es verdad que hace bastante pedagogía de la nueva ley. El caso, que supongo que conocéis, se tramita toda la primera y la segunda instancia conforme a legislación antigua, y la sentencia es la que se dicta del Supremo cuando ya está en vigor la nueva ley. Era un caso de una persona de unos 70 años que acumulaba basura en su casa, había mal olor, había muchas quejas de los vecinos, cuestión que los vecinos acuden al Ministerio Fiscal o a la Fiscalía de Personas con Discapacidad para que se promueva una incapacidad, porque la situación no era sostenible. Esto llega al juzgado de primera instancia, el fiscal pide que se le incapacite y se le nombre un tutor, y el juzgado de primera instancia de Oviedo, aunque reconoce que el sujeto, y este caso es bastante interesante porque no es un supuesto de una persona con una
incapacidad para expresar su voluntad o para expresarse. El sujeto se expresaba, la persona se expresaba y había manifestado en reiteradas ocasiones que él no quería ser sometido a ningún tipo de tutela y que no tenía ninguna falta de capacidad. Y la sentencia de primera instancia reconoce que el sujeto tenía un discurso coherente, quiero decir que mantenía una conversación y entendía lo que ello implicaba, y que además no habían existido intervenciones de urgencia, quiero decir, no es que hubiera tenido que acudir reiteradamente la policía al domicilio, y aún así la sentencia considera que procede establecer una tutela de la administración pública y autorizar a que entre en el domicilio de esta persona para hacer una limpieza de choque. El señor recurre y la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, también con la ley antigua todavía vigente, si bien hace un análisis más detallado del informe médico forense y profundiza más en la afectación que este sujeto podía tener, porque razona la sentencia que tenía diagnosticada el síndrome de Diógenes y que además tenía una total ausencia de conciencia de dicha enfermedad. Entonces, es un poco más respetuoso con la voluntad del sujeto porque establece que debe ser él el que busque la empresa que se encargue de hacer la limpieza y solo subsidiariamente podía ser la administración la que decidiera, pero mantiene esa tutela y mantiene la posibilidad de que contra la voluntad de este sujeto se pudiera entrar en su domicilio y adoptar una serie de medidas que afectaban o que en principio debían ser ejercitadas por él mismo en uso de su capacidad jurídica. Llega al Supremo todavía con la ley sin haberse publicado, pero yo creo que con buen criterio el Supremo, ante la inminente publicación de la ley 8/21, les da traslado a las partes para que puedan hacer alegaciones conforme a la nueva legislación. La persona recurrente se vuelve a oponer a cualquier tipo de medida de apoyo y dice algo que para mí es bastante interesante. Yo me opongo a cualquier medida de apoyo sin perjuicio de que si las autoridades municipales consideran que mi vivienda no reúne las condiciones de habitabilidad o hay alguna circunstancia que incumple la normativa municipal, pues que ejerciten las acciones que tengan que ejercitar contra mi persona y yo, en su caso, pues atenderé esas obligaciones como cualquier persona que no tenga la discapacidad. El Tribunal Supremo, y por eso digo que este es paradigma de que considera que se puede imponer la medida de apoyo contra la voluntad, utiliza 3 criterios para no respetar la voluntad de este sujeto manifestada de manera clara y reiterada. Primera instancia, segunda instancia, llegamos al Supremo y vuelve a reiterar. Utiliza un criterio semántico que a mí de los 3 que utiliza es el que realmente menos me convence, que dice que el 268 habla de atender la voluntad, deseos y preferencias, que semánticamente atender no significa respetar en todo caso, sino atender, ¿no? O sea, que tienes que tenerlo en cuenta, él lo había tenido en cuenta, pero había considerado que no debía prevalecer esa voluntad. Luego utiliza un criterio procesal que quizás porque somos juristas a mí es el que más me convence y dice, vamos a ver, el legislador de la última reforma prevé un procedimiento de jurisdicción voluntaria que termina con oposición de la persona con discapacidad y permite que se inicie un procedimiento contencioso. Si el legislador, sin hacer ningún tipo de distinción ante la oposición de la persona con discapacidad, permite que nos vayamos a un procedimiento contencioso, es porque está permitiendo que en determinados supuestos podamos llegar a imponer una medida contra su voluntad, porque si no, no tendría sentido este segundo proceso contencioso. Yo me he opuesto a la jurisdicción voluntaria. Si tenemos que respetar la voluntad en todo caso, ¿por qué nos vamos a ir a un procedimiento contencioso? Y por último, el Supremo utiliza un argumento social en el que dice que, haciendo un juicio de valor, que presupone que si esta persona no tuviera la discapacidad no querría vivir como estaba viviendo, ¿no? Y dice que es una crueldad social dejar que esta persona viva en esas condiciones. Frente a esta posición del Tribunal Supremo, y yo no sé qué va a decir el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, que ya en el pasado ha venido reiterando que nuestra normativa no respeta la Convención, ya en 2014 en las observaciones a la Convención había dicho que el principio del interés superior no es una salvaguarda que cumpla con los intereses con los requisitos del artículo 12 de la Convención. Y había afirmado en manera reiterada que el paradigma de la voluntad, cuando estamos con personas mayores de edad, debe prevalecer sobre cualquier interés superior que el Estado quiera conceptuar. Por lo tanto, yo tengo mis dudas de que cuando en enero de 2025 el Comité tiene que volver a emitir un informe sobre si nuestra normativa y nuestra práctica judicial está respetando los derechos de la persona con discapacidad. Y no sé cuál va a ser su pronunciamiento sobre esta posibilidad. En cualquier caso,
a modo de conclusión, yo sí que creo que la ley supone un avance muy, muy importante en el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad y nos obliga a respetar la voluntad expresada. Es cierto que les he enunciado la sentencia del Supremo, que es la primera que se dicta, pero lo cierto es que el Supremo en sentencias posteriores, o sea, en este caso no respeta la voluntad, pero fundamenta muy mucho por qué no la respeta. Sin embargo, en sentencias posteriores, por ejemplo, en la de 19 de octubre de 2021, que es casi a continuación de la anterior, casa la sentencia porque no se había respetado la voluntad de una persona, era una persona que había dispuesto en escritura pública quién quería que fuera su tutor en caso de que lo necesitara y tenía 6 hijos y había establecido de una manera tajante que 3 de ellos no querían que fueran sus tutores en ningún caso. El Tribunal de Primera Instancia y la Audiencia, como había muy mala relación entre los hijos, opta por una solución salomónica de coger a uno de un bando y a otro de otro bando, ¿no? Y el Tribunal Supremo dice, vamos a ver, es que aquí lo que debe prevalecer es la voluntad de la persona con discapacidad y esta persona, con independencia de los conflictos que esto pueda surgir o hacer surgir en el seno familiar, ha sido muy clara y casa la sentencia. Y en estas posteriores siguen esa línea, o sea, quiere decir que haya habido alguna sentencia en la que el Tribunal Supremo no haya respetado esa voluntad no quiere decir que no estemos avanzando muy mucho en ese sentido. Yo, sobre todo, y haciendo también un poco de autocrítica, ahora la nueva ley obliga a revisar todas las sentencias que se dictaron con la ley antigua y para mí sí que es una evidencia palmaria que estamos ante un cambio muy importante. O sea, las sentencias antiguas que estoy revisando, mías incluso, o sea, no es una crítica a otros compañeros, eran sentencias bastante generalistas que se basaban única y exclusivamente en el diagnóstico. Me es muy difícil encontrar en la sentencia qué era lo que expresaba la persona con discapacidad o en qué medida esa enfermedad, que es lo único que se recoge en la sentencia, tiene esquizofrenia, entonces se establece una tutela. Tiene una parálisis cerebral y entonces se rehabilita la patria potestad. Pero en ninguna de las sentencias que estoy revisando se hacía una valoración de en qué medida esa discapacidad que esta persona tenía podía estar afectando a sus facultades. Y de hecho, con supuestos muy, muy diferentes, la figura jurídica que se utilizaba era la misma, o sea, eran muy poco individualizadas y creo que eso la nueva ley ha conseguido que cambie, porque todas las resoluciones nuevas yo creo que están siendo mucho más detalladas, mucho más individualizadas y mucho más respetuosas con la capacidad jurídica. Ahora bien, yo sí que considero como el Tribunal Supremo que nuestro legislador no ha dado el paso definitivo de decir en cualquier caso la voluntad de la persona con discapacidad debe ser respetada. ¿Por qué? Pues por lo que os he comentado, o sea, el legislador establece un procedimiento de jurisdicción voluntaria que termina con oposición, bien de la persona con discapacidad o de cualquier otra persona a las medidas de apoyo. Y ante ese archivo lo que prevé es, en primer lugar, la posibilidad de adoptar medidas provisionales y, en segundo lugar, la posibilidad de iniciar un procedimiento contencioso. Y no es un olvido del legislador. En los trabajos parlamentarios hubo grupos parlamentarios que plantearon que se recogiera expresamente que si la oposición en el procedimiento de jurisdicción voluntaria provenía de la persona con discapacidad, ahí se acabara el recorrido. Sin embargo, el legislador no lo recogió y no es un olvido ni una deficiencia legislativa, es porque yo creo que nuestro legislador no ha dado ese paso definitivo a ese reconocimiento. Yo, en cierta manera, nos acusan en muchos foros de ser muy paternalistas, ¿no? Y que la legislación española y los jueces españoles con la materia de discapacidad somos muy paternalistas. Quizás es cierto, yo no lo discuto, pero yo sí que creo que el legislador, al dejarnos la puerta abierta a que en algunos supuestos se pueda adoptar decisiones contra la voluntad de la persona con discapacidad, yo creo que es que hay que mantener, o por lo menos yo en mi práctica diaria hago una distinción entre la voluntad que yo denomino consciente o voluntad inconsciente, ¿no? Para mí es muy diferente cuando tú te entrevistas con una persona, por ejemplo, mayor, que tiene cierto déficit cognitivo sobre todo el lugar donde quieres residir y esa persona te dice, mire, yo sé que tengo 85 años, que tengo mucho riesgo de caerme, de hecho ya me he caído varias veces en mi casa, probablemente en una residencia yo estaría mucho mejor, pero quiero vivir en mi casa. Quiero decir, he decidido que quiero vivir en mi casa. Y si eso supone que una noche me caiga y pues a lo mejor tarden 3 horas en venir a prestarme ayuda, yo creo que ese tipo de voluntad hay que respetarla en todo caso. Pero luego tenemos otros supuestos en el que entrevistas a la persona de 85 años y te dice, no, yo vivo con mi madre, falleció hace 30 años, tengo plenas facultades para cocinar. Claro, ¿hasta qué punto esa voluntad es una voluntad consciente que deba prevalecer sobre otros criterios, ¿no? Entonces yo creo que esa distinción procede hacerla.
Y luego también la trayectoria vital, que es una de las cosas que la doctrina que ha interpretado o que ha analizado la sentencia del Supremo critica. Yo creo que es muy diferente que una persona durante toda su vida pues haya vivido en situaciones de vivir en la calle o de acumulación, a una persona que a lo mejor durante toda su vida ha tenido una vida que podemos denominar normativa, quiere decir que su casa estaba ordenada, no acumulaba basura, y de repente se le diagnostica una enfermedad o empieza con un Alzheimer. Realmente hay que respetar esa voluntad que expresa cuando toda su trayectoria vital evidencia que no ha vivido así. Es verdad que las personas o algunas asociaciones de discapaces dicen que eso también es muy paternalista, que ahora hay una nueva situación y que en esta nueva situación el sujeto tiene esa voluntad y que hay que respetarla. A mí sí me gustaría compartir un supuesto que a mí realmente me ha hecho reflexionar y tampoco, o sea, yo les expongo cómo son las cosas, pero tampoco les digo que sea blanco o negro, ¿no? Nosotros en el juzgado llevamos también los internamientos urgentes en el psiquiátrico. Y tenía el caso de un señor que reiteradamente, cada 2-3 meses, ingresaba en el psiquiátrico, se descompensaba. Creo recordar que tenía un trastorno bipolar y además no era agresivo, pero cada vez que se descompensaba decía que iba a ir a Moncloa a matar a Pedro Sánchez, porque tenía esa obsesión. Entonces, claro, hacía verbalizaciones que exigían, bueno, que acababa ingresado, ¿no? Y reiteradamente durante, pues yo les digo que cada 3-4 meses yo lo veía en el psiquiátrico, además estaba muy descompensado. Este señor tenía un hijo que era pequeño cuando yo empecé a tratar el caso, bueno, pequeño, adolescente, pero se hace mayor. Bueno, cuestión que llega un momento en que él pide ser el tutor de su padre y se le nombra tutor, toma las riendas, se le impone incluso un tratamiento involuntario al sujeto, cuestión que yo dejé de verlo en el psiquiátrico ya cuando no tenía ingresos, ¿no? Y hace 3-4 semanas pidieron una autorización para enajenar la vivienda, cuestión que yo siempre cito a la persona, bueno, yo, que es obligatorio, le cito, vino, y a mí me sorprendió mucho porque el señor estaba muy bien, o sea, muy bien, que podías mantener una conversación, muchas veces físicamente cuando lo veías en el psiquiátrico estaba muy deteriorado, y entonces yo, después de hablar con él y tal, yo le dije, me alegro mucho, o sea, le veo muy bien, me alegro mucho de que esté muy bien. Y él me miró y me dijo, no sé por qué todos me decís eso ahora, porque es la época más infeliz de mi vida. Me siento que estoy enfermo, siento que soy una carga. Entonces, claro, también te hace reflexionar que a lo mejor lo que para una persona sin discapacidad es estar mejor, porque claro, yo lo veía, mantenía una conversación, físicamente yo lo veía mejor y además se lo debía decir mucha gente, porque el hombre me dijo, no sé por qué todos me decís eso ahora, porque para mí, el hombre tiene 70 años, es decir, es la peor época de mi vida con diferencia, ¿no? Entonces creo que todos debemos reflexionar un poco, ¿no? Y que cuando todos los tratados internacionales van en una línea, pues también hay un poco que reflexionar y que a lo mejor lo que para una persona es estar bien, para otra persona no es su estar bien, ¿no? Bueno, más allá de las reflexiones, lo que sí que quiero decirles en relación a esta capacidad jurídica que se reconoce con carácter pleno en la nueva legislación es que no es una declaración meramente teórica o que solamente tenga trascendencia en el ámbito reducido de las personas, o sea, del procedimiento de medidas de apoyo, del procedimiento de discapacidad, no. El reconocimiento de plena capacidad jurídica a las personas mayores de edad tiene un reflejo y una consecuencia tanto en el ámbito sustantivo como en el ámbito procesal. Y me explico, si yo reconozco que las personas mayores de edad tienen plena capacidad jurídica y desaparece la figura de la incapacitación judicial, esto ha obligado a reformar numerosos artículos del Código Civil en materia de nacionalidad, en materia de capacidad para capitulaciones matrimoniales, en materia de posesión, en materia de pago. Era muy frecuente cuando estudiabas obligaciones y contratos, siempre se hacía referencia al menor y al incapaz. Quiero decir, ahora ya esa equiparación entre menor e incapaz desaparece y todos los preceptos en que se hacía alusión a la incapacidad como causa para no poder ejercitar un determinado derecho desaparece. Se modifica el contrato de mandato, el contrato de sociedad, porque en todo se contemplaba como causa de, por ejemplo, de extinción la declaración de incapacidad. Eso ya no existe, por lo tanto, esa declaración de plena capacidad jurídica no es una cuestión meramente teórica que se aplique en los procedimientos de medidas de apoyo, es algo que trasciende. De todas las modificaciones, a mí me ha parecido interesante resaltar dos. Primero, el 299 del Código Civil. Las personas con discapacidad responden por los daños y perjuicios que causen a terceros conforme al 1902 y siguientes, con independencia de que el curador que conviva puede llegar a tener responsabilidad.
Pero que hay que entender que esta plena capacidad jurídica va acompañado también de una plena responsabilidad jurídica. Quiero decir, esta persona tiene capacidad jurídica para ejercer sus derechos y tiene capacidad jurídica para responder. Por lo tanto, la persona mayor de edad con discapacidad en ningún caso puede ser equiparado a una persona menor de edad y él asumirá la responsabilidad con su propio patrimonio de los daños y perjuicios que puede causar como cualquier otra persona mayor de edad. Y otra reforma que también me ha parecido importante analizar por el foro en el que estamos y porque también me parece muy relevante es en materia testamentaria. Con la legislación anterior se establecía que solo podrían hacer testamento aquellas personas incapacitadas en cuya sentencia no se recogiera una prohibición expresa de testar, que era bastante frecuente. Y estamos cercenando un derecho que yo creo que es bastante importante, el poder decidir cómo vas a disponer de tus bienes después del fallecimiento. Y además, en aquellos casos en los que la sentencia de incapacidad no contemplaba esa prohibición, era obligatorio que el notario contara con el informe de 2 facultativos. Esto ahora se ha reformado a reconocer plena capacidad jurídica a las personas mayores y se establece ahora que no pueden hacer testamento los menores de 14 años y aquellos que no puedan expresar su voluntad y entender lo que es una disposición testamentaria. Se excluye ya la obligatoriedad de hacer informes facultativos y lo que se dice es que el notario debe hacer un esfuerzo por conocer y facilitar que la persona pueda expresar cuál es su voluntad testamentaria y que solo en aquellos casos en que sea imposible conocer esa voluntad se le deberá cercenar o privar a la persona de la posibilidad de hacer testamento. Pero no toda persona que aparentemente tenga una discapacidad se le debe privar. Hay que ver si puede entender, o sea, que puede ser que yo no sepa de física cuántica o no pueda entender un contrato de un préstamo hipotecario, pero pueda saber perfectamente que mis bienes se los quiero dejar a mi hija y no se los quiero dejar a mi hijo o a mi sobrino. Es decir, no exige una capacidad tan compleja y gente con una limitación cognitiva importante puede tener esta capacidad, ¿no? Entonces la ley nos obliga a hacer ese esfuerzo. De hecho, el artículo 25 de la ley de notariado, como en todos los ámbitos, también ha sido modificada y exige que los notarios dispongan de medios para que las personas puedan expresar su voluntad. Incluso habla de la herramienta de la lectura fácil, los pictogramas, es decir, hasta qué punto está pensando el legislador. Una persona que se expresa por pictogramas, que ni siquiera puede expresar su voluntad de forma oral, pues hay que ponerle todas estas facilidades para que pueda llegar a ejercitar su derecho. Y entiendo que en el ámbito testamentario, que es un ámbito en el que no se permite ejercitar este derecho por vía representativa, tenemos que ser más garantes todavía, porque o lo ejerzo por mí mismo con las ayudas que me presten, o no voy a poder ejercitarlo. O sea, voy a perder la posibilidad de ordenar la disposición de mis bienes para después de mi fallecimiento. Aparte del ámbito sustantivo, la plena capacidad jurídica de las personas mayores de edad tiene también su trascendencia en el ámbito procesal. El artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, antes de la reforma, establecía que solo podían comparecer en juicio aquellas personas que estuvieran en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que por aquellos que no estuvieran en esta situación comparecerían sus representantes, sus asistentes, el defensor judicial. Claro, si todas las personas tienen capacidad jurídica, esto había que reformarlo. ¿Qué dice ahora el artículo 7? Que todas las personas pueden comparecer en juicio. Y en el apartado 2 lo que te dice es, bueno, los menores de edad que actuarán por medio de sus representantes. Y respecto a las personas con medidas de apoyo, lo que dice de forma genérica es que habrá que estar a lo que dispongan sus medidas. Entonces, a mí sí me ha parecido interesante analizar cómo es la intervención en el proceso de una persona que pueda tener medidas de apoyo, ¿no? Cómo se cumplen esos requisitos de capacidad procesal. Como vimos en la sesión anterior, las medidas de apoyo que pueden existir pueden ser medidas voluntarias, curatela, defensor judicial o una guarda de hecho, ¿no? Si tenemos una persona que va a intervenir en un proceso y tiene medidas voluntarias de apoyo, lo que deberemos hacer es acudir a la escritura pública y ver qué ha dispuesto esta persona. Si esta persona ha establecido, yo quiero que me represente en juicio determinada persona, tanto como parte activa como parte pasiva, yo entiendo que aportando esa escritura yo puedo presentar la demanda en representación, bueno, luego habrá que cumplir los requisitos procesales de abogado, procurador, pero que la persona que tenga esa escritura pública podrá interponer la demanda al igual que lo podría hacer la persona con discapacidad. Y yo entiendo que aquí, si específicamente lo contempla en la escritura, no haría falta la autorización judicial del 287, porque el 287 está previsto para curadores representativos. Si
yo he diseñado mis propias medidas de apoyo en una escritura pública y lo he especificado, que quiero que esta persona me represente en el ámbito judicial, entiendo que no necesitaría una autorización judicial. Es verdad que la ley dice que si los poderes concedidos son genéricos, es decir, yo simplemente he dicho que quiero que en caso de que yo no pueda, para todos los actos de la vida, me represente determinada persona, al ser genérico, el 259 sí que dice que habrá que aplicar supletoriamente las normas de la curatela representativa y en este caso podría exigirse esa autorización judicial. En cualquier caso, junto con la demanda, habría que presentar la escritura pública donde contempla esas medidas voluntarias de apoyo y en función de lo que dijera, pues eso es lo que habría que proceder. Es verdad que la principal problemática es cómo conocer que existen estas medidas. Quiere decir, igual que cuando se presenta una demanda ejecutiva, el LAG hace una consulta al registro de concursados, no existe de momento esa consulta al registro civil. Entonces, pudiera ser que una persona que tuviera unas medidas de apoyo voluntarias presentara una demanda sin la representación o la asistencia que él mismo ha previsto y no lo supiéramos. Eso es una realidad que a día de hoy va a seguir concurriendo. Por otro lado, puede ser que haya una persona con una curatela representativa. En estos casos, para presentar la demanda, es decir, si ha habido un procedimiento judicial de medidas de apoyo y el juez ha establecido una curatela representativa para intervenir en un juicio, si yo quiero presentar una demanda en nombre de la persona con discapacidad, salvo sus supuestos urgentes o de escasa cuantía, lo que tendré que hacer es ir al juez que ha conocido de las medidas de apoyo, siempre que siga residiendo en ese domicilio la persona con discapacidad, sino al del lugar donde reside, pedir autorización judicial. Entonces tendré que presentar la demanda junto con una resolución judicial que autorice. Yo personalmente, en base al 231, creo que es un defecto subsanable. Quiero decir, si se presenta por el curador y no se ha aportado, yo los casos que he tenido les requiero para que me presente la autorización judicial en la que se le autoriza para presentar esa demanda. Tuve el caso de unas hijas que eran curadoras de su madre y presentaban la demanda de divorcio, pero no tenían la autorización judicial del juez que había establecido las medidas de apoyo. Entonces les requerí como requisito de procedibilidad que me aportaran esa autorización, que además ni siquiera habían solicitado, con lo cual el procedimiento se paralizó un poco. Otra posibilidad sería inadmitir y que una vez que tengan esa autorización la presenten. Pero bueno, como no lo regula, yo, pues en virtud del 231, les concedí esa posibilidad. Como demandado, en principio no necesita autorización judicial. Quiero decir, si una persona es demandada y tiene un curador representativo, deberá comparecer en juicio a través de ese curador representativo y la ley no prevé en este caso que necesite una autorización judicial, salvo que una vez personado en el procedimiento quiera transigir o allanarse a la pretensión, en cuyo caso sí que necesitaría autorización judicial y por lo tanto debería acompañar una resolución judicial del juez que conoció las medidas de apoyo o del lugar del domicilio de la persona con discapacidad autorizando esa transacción o arbitraje. En el caso de curatela asistencial, yo creo que el principal problema es que puede que desconozcamos que existe esa curatela asistencial, pero yo creo que aquí no haría falta que actuara o que interviniera el juez. Simplemente la persona que tiene una curatela asistencial, si quiere presentar una demanda, es decir, como parte activa, pues podrá presentar la demanda, hacer constar en esa demanda que cuenta con un curador asistencial y que debe estar presente en todo el procedimiento, tanto como parte activa como parte pasiva. Pero ya les digo que el problema que veo fundamentalmente ante estas situaciones es que el juzgado puede no conocer esa situación de discapacidad, de curatela, porque no se están pidiendo, no se está librando oficios al registro civil para que nos digan si hay algún tipo de medida de apoyo establecida. También es posible que una persona tenga un defensor judicial específicamente designado para intervenir en juicio. A mí me lo han pedido muchas veces. Es decir, hay un juicio la persona a la que estoy, con la que convivo, mi madre, que tiene 80 años, tiene un Alzheimer profundo, tiene que demandar al vecino y es la única cuestión que tiene que hacer, porque hay una filtración de agua, por ejemplo. Entonces yo le he nombrado como un defensor judicial única y exclusivamente para que presente esa demanda y ejercite esos derechos. Como parte pasiva, yo entiendo que no va a haber una declaración expresa del juez que conoce las medidas de apoyo, sino que por la premura lo que se irá será la vía del artículo 8 que luego veremos. Es decir, si se demanda a una persona que no tiene todavía medidas de apoyo, pero hay una persona que le está ejercitando esas funciones, pues puede ser que esta persona sea nombrada como defensor judicial, pero no ya como defensor judicial como medida judicial, sino como defensor judicial designado por el letrado de la Administración de Justicia. Y ahora vamos
a lo de siempre. La guarda de hecho genera mayores dificultades que las otras medidas de apoyo, porque cuando hay una guarda de hecho no tenemos una escritura pública en la que nos determine qué puede o qué no puede hacer el guardador de hecho o cuál es la limitación de la persona con discapacidad, y tampoco tenemos una resolución judicial que concrete las medidas de apoyo. Yo creo que si, por ejemplo, hay un supuesto de una persona de 80, 85 años que tiene una cierta limitación, pero todavía conserva facultades y tiene un guardador de hecho que pudiéramos decir con funciones asistenciales, yo aquí no veo mayor problema en que la persona pueda presentar esa demanda y decir, quiero además que forme parte del proceso mi hijo, que es mi guardador de hecho, y me va a asistir durante todo el procedimiento. Yo no veo especial dificultad. Tendríamos el problema de prueba, pero igual que yo exijo como juez, o estamos exigiendo que Hacienda, los bancos, reconozcan esa figura de guardador de hecho, el órgano judicial, cuando recibe una demanda presentada por una persona que está manifestando que tiene un guardador de hecho, pues tendremos que utilizar los mismos mecanismos, empadronamientos, informes médicos. Yo no le veo problema. Si es un guardador de hecho con funciones representativas, quiere decir, es una persona que no puede interponer por sí misma la demanda porque está muy afectada, el guardador de hecho va a tener que ir al juez del domicilio de la persona con discapacidad y pedir esa autorización de la que hablábamos, de cuando tenga que ejercer funciones representativas el guardador de hecho que vayan más allá de lo que es la administración ordinaria, y yo creo que poner una demanda va más allá de la administración ordinaria. Entonces el guardador de hecho iría al órgano judicial y solicitaría que se le autorizara para representar a la persona en el procedimiento judicial, y el juez valoraría si es necesario o no y se le podrían atribuir esas facultades al guardador de hecho. Igualmente, en la posición pasiva de demandado, si es un guardador de hecho asistencial, yo no veo ningún problema en que cuando se presente la demanda y se dirige frente a una persona, pues eso, de 80 años, que tiene ciertas limitaciones, él al contestar haga esa misma manifestación: quiero que en el procedimiento intervenga mi guardador de hecho. Y creo que no deberíamos poner dificultades en esas materias. No sé cómo se procederá, porque luego los juzgados somos muy rígidos en muchos planteamientos, pero creo que tenemos que hacer esa labor. ¿Cuál es el problema real que podemos encontrarnos? ¿Qué pasa cuando puede intervenir en un procedimiento civil una persona con discapacidad que no tenga esas medidas de apoyo? Esto lo regula el artículo 8, que el artículo 8 en realidad hay que hacer una labor interpretativa importante. ¿Por qué? Pues porque se ve que el legislador es un poco perezoso y este artículo no lo reformó. Este artículo tiene la dicción de la anterior ley y por lo tanto no se ajusta mucho a la situación, porque dice: cuando la persona física se encuentre en el caso del apartado 2 del artículo anterior, el artículo anterior ya no es el 7, es el 7 bis, pero bueno, haciendo una salvedad y entendiendo que se refiere al apartado 2 del artículo 7, tampoco encaja muy bien, porque el artículo 2, el apartado 2 del actual artículo 7 se refiere a personas con medidas de apoyo. Entonces, si ya tiene esas medidas de apoyo, el artículo 8 no tendría mucho sentido. En realidad, el artículo 8 yo entiendo que viene referido a personas que puedan tener algún tipo de discapacidad, pero no tengan una medida de apoyo que supla esa discapacidad. ¿Y qué nos dice el artículo 8? Que en ese caso, el LAG abre una pieza separada para nombrar defensor judicial a la persona que pueda tener una discapacidad y no tenga medidas de apoyo. Yo veo miles de problemas a este artículo, millones. O sea, ¿cómo se valora que necesita apoyo? El LAG, quiero decir, es verdad que hay veces que de la propia demanda puedes inferir que hay una necesidad de apoyo, pero claro, no hay ninguna resolución judicial, no hay ninguna determinación de la necesidad de apoyo. Es verdad que a veces te presentan la demanda y, por ejemplo, te dicen: la persona está tramitándose un procedimiento de medidas de apoyo, la persona ha sufrido un ictus, la persona está ingresada en una residencia, que te pueden hacer alertar de que esa persona no pueda tener una plena capacidad, pero me parece difícil cómo se valora esa necesidad de apoyo. Segundo, ¿qué pasa si la persona niega que necesite apoyo? Quiero decir, si a mí me puede parecer, pero luego cuando yo hago la pieza de defensor judicial, el señor dice que yo no quiero ningún tipo de medida de apoyo. Yo creo que, salvo casos muy, muy groseros, si estamos en el paradigma de respetar la plena personalidad jurídica, si una persona que no tiene medidas de apoyo judiciales establecidas, que no tiene ninguna limitación, comparece ante el LAG y dice: oiga, no, yo voy a buscar a mi propio abogado procurador, yo no tengo ninguna merma de capacidad, me parece un poco aventurado
poder designarle un defensor judicial contra su voluntad. Yo, en el caso de que fuera muy grosero, o sea, una situación muy palmaria, como mucho suspendería el procedimiento y que Fiscalía iniciara un procedimiento de medidas de apoyo para ver qué se resuelve, ¿no? Y otro problema más técnico que los que he expuesto, y es una realidad, esto no es un caso de laboratorio, el artículo 8 dice que si mientras se designa el defensor judicial intervendrá el Ministerio Fiscal. Pero ¿qué pasa si tenemos un procedimiento en el que el Ministerio Fiscal es parte y la persona no tiene nadie que pueda ser designada defensor judicial? Eso a mí me ha pasado, ¿eh? Se ha planteado una demanda por la madre con hijos menores, una demanda de divorcio con hijos menores, porque el padre estaba en un proceso de medidas de apoyo que todavía no habían concluido. El Ministerio Fiscal es parte. El Ministerio Fiscal no puede actuar como parte defendiendo a los menores y defendiendo a la persona con discapacidad, porque además tienen intereses contrapuestos. Y yo intenté que fueran dos fiscales distintos, pero el Ministerio Fiscal es único y no podía actuar. El señor era un señor ucraniano que no tenía familia aquí. La Comisión Valenciana de Tutelas no asume la defensa, el cargo de defensor judicial en procedimientos que no sean de discapacidad. Y el IVAS, que es el órgano que ejercita la curatela, solo interviene cuando ha sido designado curador. Entonces estamos en un callejón sin salida. O sea, es una persona que evidentemente no tenía capacidad para afrontar el procedimiento, el Ministerio Fiscal no podía representarle y la comisión tampoco, y no había nadie que pudiera ejercer. Aquí la verdad es que, como estaba en trámite el procedimiento de medidas de apoyo, lo que se hizo fue suspender el procedimiento de familia hasta en tanto en cuanto se resolviera. Luego se le nombró como curador el IVAS y el IVAS integró la capacidad y compareció. Pero pueden darse otros supuestos en los que no sea tan fácil. En algunas comunidades autónomas me consta que se están designando como defensores judiciales, tanto en este tipo de procedimientos civiles como en los propios procedimientos de discapacidad, abogados del turno de oficio. Se designan como defensores judiciales. Yo creo que eso requeriría, no sé, una organización del colegio en otro sentido, porque no se le nombra como abogado, se le nombra como defensor judicial, o sea, la función es un poco distinta. Yo, en los casos que he tenido, lo que he hecho ha sido suspender, que tampoco son muchos, hasta que se han resuelto el procedimiento de medidas judiciales de apoyo. Y una vez que se ha designado el curador, o bueno, en el caso de que concluyera que no necesita medidas de apoyo, pues evidentemente ya tendría que poder intervenir en el procedimiento sin ningún tipo de cortapisas. Pero en este caso se le nombró como curador al IVAS y entonces el IVAS integró la posición de parte demandada y complementó la capacidad procesal. Y por último, y no descanso más, la plena capacidad jurídica de las personas ha implicado también que en todas las normas procesales, también está en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, está el artículo 25 del notariado, exige que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para que la persona pueda ejercitar su capacidad jurídica en plenas condiciones de igualdad. Entonces, este artículo 7 bis lo que nos dicen que en todos los procedimientos que haya personas con discapacidad y mayores de 80 años, mayores de 65 si lo solicitan, se tienen que hacer adaptaciones y ajustes tanto en la comunicación como en la comprensión como en el espacio físico. Es decir, habilitar, yo entiendo que no solo es eliminar barreras arquitectónicas, que esto es obvio, creo que no hacía falta ni que lo dijera una norma, sino en también habilitar espacios físicos amables para una persona con discapacidad, ¿no? Que sea respetuosa con sus necesidades. Exige que empleemos un lenguaje claro y sencillo. La verdad es que aquí Plena Inclusión está haciendo una labor muy importante de traducción a lectura fácil. De hecho, por ejemplo, dentro del sistema Justa, y yo las utilizo, las cédulas de emplazamiento para personas con discapacidad están adaptadas. Se explica qué es una citación, se explica por qué se le cita. Yo ahora he adaptado también las cédulas de los procedimientos de revisión, explicándole un poco por qué vienen al juzgado, qué es lo que va a pasar. Les estamos acompañando también unas circulares que remitió Fiscalía, que son bastante explicativas de todo lo que es el proceso de discapacidad. Y es necesario también hacer que las personas se puedan hacer entender, o sea, no solo que no se entiendan, sino facilitar que se puedan comunicar con nosotros. El otro día tuve la exploración de una persona con parálisis cerebral que acudió al juzgado en silla de ruedas. A mí, a priori, me parecía muy afectado. Intenté preguntar un par de cosas, no me contestaba. Y entonces su madre me dijo, ¿tiene un ordenador? Y digo, sí, claro, tengo. ¿Puede ponerle el portátil y hacer la letra aumentada muy grande? Digo, sí.
ese sujeto, o sea, esa persona, yo le preguntaba y él contestaba, o sea, entendía, tenía una capacidad cognitiva plena, pero hay que facilitarle los medios para que se comunique. O sea, quiero decir, esa persona con ese ordenador escribía sí, no, o sea, no podía hablar, tenía una parálisis cerebral y no podía hablar, pero si ponemos medios, hay muchas personas que a priori pueden parecer que tienen imposibilidad de comunicarse con nosotros, y si les facilitamos esa manera de comunicación, pues puede participar de una forma plena. De hecho, yo creo que esta persona se le estaba vulnerando mucho sus derechos, porque la apariencia y el poco esfuerzo que ponemos muchas veces en que se puedan hacer entender, es un sujeto que entendía perfectamente todo lo que estaba sucediendo, simplemente no tenía una capacidad de expresión oral. Y otra familia, por ejemplo, me vino con una tablet con pictogramas. Entonces es verdad que este chico tenía más limitadas sus capacidades cognitivas, pero podía responder preguntas sencillas, por ejemplo, con quién quería vivir, porque los padres estaban separados. Quiero decir que si todos hacemos un esfuerzo, es más posible que estas personas se sientan más integradas y puedan ejercitar sus derechos con mayor condición de igualdad. La ley habla también del facilitador. Es verdad que en la Comunidad Valenciana está en vías de desarrollo, porque todavía no hay una figura, o por lo menos a mí no me consta, que esté subvencionada y que sea gratuita, para acompañar a todas las personas que puedan tener alguna dificultad. Y yo creo que el facilitador va a tener también una función muy importante de exigirnos a los órganos judiciales aquellas adaptaciones que sean necesarias para la persona con discapacidad, no solo una labor de acompañamiento, sino una labor de exigencia a los órganos judiciales de cómo tenemos que hacer las cosas para que las personas que entran en contacto con la Administración de Justicia puedan entender lo que está pasando en el proceso. Y luego, desde luego, todas las resoluciones de medidas de apoyo, Plena Inclusión está haciendo una labor muy importante de traducción a lectura fácil, y yo, desde luego, en el juzgado, cuando son personas que no están vegetativas o que tienen una situación que es imposible que entiendan, se está mandando a traducir a lectura fácil y se está traduciendo. Por mi parte, nada más, con esto termino. Espero no haberlos aburrido mucho, y luego, si quieren hacer algún tipo de pregunta, pues quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por tu clarificadora ponencia. A pesar de que he dicho que las preguntas se iban a realizar al final de la intervención de las dos ponentes, sin embargo, creo que como deberíamos hacerlas ahora, porque aquí hay un par de preguntas, si no hay en la sala ninguna otra, aquí hay dos preguntas de dos compañeras online, y entiendo que como acabas de dar la ponencia de expresarla, pues así queda más fresco, ¿no? Susana Grimaldo, la compañera Susana Grimaldo pregunta, entonces, en el caso de ser curador de una persona, ¿la representación total es excepcional? Sí, sí, es totalmente excepcional y se debe concretar en la resolución. Es decir, es verdad que yo estoy viendo también resoluciones que es curador representativo en el ámbito patrimonial. Eso es un error. O sea, que es verdad que hay veces que el grado de afectación es tan grande que es imposible pormenorizar todos los asuntos. O sea, que cuando hablamos con una persona que a lo mejor tiene un estado vegetativo o que tiene un estado de Alzheimer profundo, pues es verdad que las resoluciones son más generalistas, porque es que en realidad necesita para todo, pero debería especificar. O sea, la curatela representativa en abstracto no es nada que se utiliza. Yo lo he visto en resoluciones. Curatela representativa en el ámbito patrimonial, y ahí se queda. Curatela representativa en el ámbito patrimonial para gestionar las cuentas, para firmar contratos de compra-venta, para hacer disposiciones. Es verdad que cuando nos encontramos con personas, por ejemplo, que no tienen ningún, o sea, bueno, eso, pues eso, un Alzheimer grado 4, una persona que está postrada en la cama, pues haces una resolución un poco más general, pero en realidad la función representativa es totalmente excepcional, debe estar expresamente contemplada en la resolución y se debería especificar para qué actos necesita representación. Gracias por tu contestación. Otra compañera, que se llama Mercedes Castell, nos pregunta, buenas tardes. Un hijo que actúa como guardador de hecho de su madre necesita autorización judicial para solicitar la firma digital ante los organismos que la facilitan, como ante el ayuntamiento. ¿O qué se necesitaría? A ver, yo es que que ahora acabamos de abrir un melón un poco importante. Yo es que con la firma digital tengo, que es verdad que facilita mucho, pero es que yo creo que eso es incorrecto. O sea, que decir, si tú estás actuando como guardador de hecho de tu madre, debes de firmar con tu firma digital, no con la de tu madre.
Es verdad que eso exige que los organismos te reconozcan como guardador de hecho. Sin embargo, si tú consigues la firma digital de tu madre, vas a operar en todos los organismos como si fueras tu madre. Pero es que eso es un error. O sea, lo que pasa es que entiendo que es más fácil operar, porque luego tú estás online y nadie sabe si eres tú o tu madre. Pero lo lógico sería que el guardador de hecho con funciones representativas, quiero decir, porque entiendo que si es un guardador de hecho asistencial, en realidad debe acudir con su madre a donde tenga que ir, pero si estamos hablando de la persona que quiere utilizar la firma digital de su madre para representar a su madre, para mí es un error, porque no está actuando su madre, está actuando él. Entonces él debería firmar con su firma, haciendo constar que actúa como guardador de hecho. Si es el otro supuesto, en realidad lo que tiene que hacer es acudir junto con su madre y solicitar la firma digital. Pero lo que me consta es que en muchas ocasiones lo que se hace es operar en la banca online con las claves de la persona que está en situación de discapacidad, firmar las cosas como si fuera mi madre, cuando mi madre... Y yo creo que eso es un error. Creo que facilita, pero es un error. Bien, hay varios compañeros que te dan las gracias por la claridad de la exposición. Dice que es muy acertada la indicación inicial de la diferencia entre la clásica capacidad jurídica, la diferencia clásica entre capacidad jurídica y capacidad laboral que siempre hemos tenido. Aquí una compañera, se llama Josefa Soler Marcos, nos plantea, creo que la pregunta no está totalmente cerrada porque es muy amplia. ¿Se puede asumir la dirección letrada al propio incapaz y sin acudir sin actividad de jurisdicción voluntaria? Yo creo que sí que la persona con discapacidad puede tener su propia representación letrada en todo caso. Es verdad que yo como letrado también me plantearía, ¿no? O sea, ¿qué grado de discapacidad puede tener una persona para que yo entienda que mi función jurídica, o sea, mi función letrada está siendo respetuosa o estoy abusando de esa, ¿no? O sea, si te viene una persona que tú evidentemente o aprecias que no está teniendo la... Es que claro, hablamos otra vez de capacidades, que es muy difícil para mí explicarlo otro término, ¿no? Pero que te viene alguien al despacho que tiene una discapacidad, pero una discapacidad tal que tú consideras que no está entendiendo lo que es la contratación del servicio de un profesional, que no está entendiendo lo que implica. Claro, yo creo que ahí, por deontología profesional, no se debería asumir la representación de esa persona, pero claro, tiene que ser un grado de discapacidad para mí muy grosero. Volvemos, si tiene una cierta capacidad, puede entender lo que está haciendo, que está contratando los servicios de un profesional, que esto tiene un coste y que esto, yo creo que ahí debemos asumir la representación, porque precisamente es lo que persigue la ley, que la persona con discapacidad pueda tener los mismos derechos. Pero claro, si entra en el despacho una persona a la que tú aprecias que no está teniendo capacidad de entender lo que esto implica, que no entiende que esto implica un gasto, pues yo creo que ahí realmente asumir su representación letrada a mí me parecería incorrecto, pero solo en aquellos casos de personas con una afectación muy grande. De hecho, yo tengo muchos procedimientos judiciales de jurisdicción voluntaria donde la persona con discapacidad, que además se persona con su propio abogado y procurador o con su propio abogado, y él tiene una discapacidad, pero una discapacidad tal que no le impida y se opone a esas medidas o propone medidas alternativas, y yo ahí no veo ninguna dificultad. Bien. Sofía de Andrés pregunta, ¿desde cuándo utilizan la herramienta de plena inclusión? Yo desde que entró en vigor la ley, al muy poquito ya nos comentaron que estaba la posibilidad de traducción a lectura fácil y yo lo utilizo desde muy al principio. No lo utilizo en todo caso porque yo entiendo que es un recurso también público y limitado, entonces si tengo una persona que está vegetativa en una cama no traduzco a lectura fácil, pero en casi todos los casos de limitación cognitiva pero que tienen capacidad de leer, yo lo utilizo y ya lo estoy empezando a utilizar. Que esto se hace menos para las cédulas de emplazamiento. No solo para la lectura fácil de la resolución, sino me daba cuenta que mucha gente venía al juzgado y no sabía a qué venía, y quizás es más importante que conocer el contenido de la resolución. Y entonces estoy empezando a utilizar cédulas de emplazamiento traducidas a lectura fácil desde hace ya bastante tiempo. Ahora te pregunto yo, ¿y qué dices exactamente? ¿Cómo lo expresas, más o menos? Hay una cédula de emplazamiento de lectura fácil que está hecha por Plena Inclusión, que es la única que yo he visto en Justa, en la que le dice,
una cédula como la que podría ser tradicional que te llega a tu casa, pero entonces pone, has recibido una citación ¿qué es? Te está llamando el juez porque quiere hablar contigo porque un familiar ha solicitado que se valore si necesitas ayuda en algún ámbito. Tienes la posibilidad de buscar un propio abogado y procurador para que te represente o, si no, te representará el Ministerio Fiscal. Los plazos se los pone también especificados. Y yo, por ejemplo, en la que estoy haciendo ahora, que he hecho yo porque no tenía plena inclusión, que quizás si se lo hubieran mandado, es la cédula de la revisión. Porque ahí muchas veces lo único que hacemos es citar a la persona para que venga a revisión. No hay ninguna demanda que des traslado, entonces no saben a qué vienen, ni ellos ni las personas que estaban ejerciendo las funciones. Entonces, hemos hecho una nueva cédula en la que se le dice, soy Virginia, soy la magistrada, no nos conocemos, pero quiero que vengas al juzgado para ver cómo está tu situación, ha cambiado la ley y hay que revisar si sigues necesitando ayuda o no. De todas maneras, cuando vienen se lo vuelvo a explicar, pero es que notaba que cuando venían a las revisiones, como ahí no hay una demanda generalmente, sino que en el propio procedimiento se pone una diligencia que se cite a la persona con discapacidad y a los tutores, que venían y no sabían ni a qué venían. Y a veces se asustaban porque vienen a un juzgado. Entonces, claro, ¿por qué me llama un juez, no? Entonces, yo ahora ya en las cédulas de citación, al discapaz, por lo menos, sí que he adaptado la cédula de... Y entonces le explico eso. Además, le explico que si tiene información médica que quiera aportarme, puede traerla y que si quiere venir acompañada de otras personas que no son sus tutores o sus padres, también puede venir acompañada. Más o menos lo hacemos así y luego pues intentamos, lo que pasa es que claro, vamos avanzando poco a poco y Plena Inclusión lo hace muy bien, pero las resoluciones que están adaptadas son las que están adaptadas, claro, y faltan muchas. Yo noté que cuando venían no sabían a qué venían y que era importante que tuvieran conocimiento de eso. Sí. Tenemos otra pregunta aquí, un par de preguntas más. Antonio La Peña, compañero, pregunta, primero reflexiona, el principio de interés superior debería ser, entiendo, algo muy fundamentado en las resoluciones para que no suponga una derogación de esa focalización en la capacidad en que se inspira la ley y no en la discapacidad. La sentencia del Tribunal Supremo es lógica, pero ¿en qué circunstancias crees debería aplicarse ese principio? Resulta odioso que se impongan soluciones contra tu voluntad. A ver, yo creo que muy, muy limitadamente, y de verdad que después de la reflexión que les he hecho, yo realmente tengo mi convicción de que el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas va a resolver que ese planteamiento es contrario al derecho a las personas con discapacidad. Yo, para mí, quizás porque sigo imbuida un poco de ese criterio paternalista, para mí es muy importante la trayectoria vital de la persona. O sea, para mí ese circunloquio que hacen desde determinadas asociaciones de que ahora es una nueva realidad y que tú ahora eres tú y tu nueva enfermedad mental y que por lo tanto yo personalmente pienso que si una persona durante 80 años de su vida ha tenido un patrón de vida, además 80 años de su vida en la que no tenía un Alzheimer, yo creo que está justificado, no es excesivamente paternalista, que se siga un poco esa trayectoria vital de la que habla la ley. Ahora, sí que estoy totalmente con el compañero que a veces imponemos decisiones que nosotros consideramos que es mejor o por la propia situación social. Quiero decir, yo he tenido a lo mejor una señora que tenía 5 hijas, que había manifestado durante toda su vida que no quería ir a una residencia, llegó el momento, no tenía recursos, que ese también es el problema, para pagar una persona que le atendiera en su domicilio. De las 5 hijas, 2 tenían cáncer, otras 2 vivían en otro lugar. Es decir, que no quedaba más remedio, pero ahí estamos imponiendo a la señora una decisión contra su voluntad. Yo creo que solo estaría justificado, o para mí, en el caso de que podamos argumentar que esa voluntad que está manifestando el sujeto no se corresponde a un conocimiento de los datos objetivos que le deben llevar a manifestar esa voluntad, o que su trayectoria vital fuera contraria a esa voluntad que está ahora expresando de repente cuando se despunta una enfermedad mental. Bien, aquí esto es un poco largo. Bien, a ver, voy a intentar. El compañero Antero Caballero mi pregunta que ante una decisión por sentencia en medidas de revisión de tutela ex de disposición transitoria 5 al IVAX de la Consellería, la hasta ahora tutora que tiene todavía viviendo a la discapaz en su casa y genera gastos de alimentación, vestido, ocio, etcétera, y ya no administra las cuentas de la discapaz y la entidad no asume ningún gasto de la discapaz. Se tiene que poner en conocimiento del juzgado de instancia dichos hechos para que tenga conocimiento de la actitud del IVAS en cuanto a la nula contribución de esos gastos que genera la discapaz.
Se puede requerir oficio al IVAS o bien se necesita accionar judicialmente frente a dicho incumplimiento del IVAS en lo que respecta a la contribución de los gastos de la discapaz. Repetimos, gastos ordinarios de alimentos, vestido, ocio, etcétera, del discapaz. El mismo compañero dice, perdón, no lo he comentado, pero al IVAS se le ha designado como curador representativo. Es lo que iba a decir, que entiendo que había una antigua tutela, habrá habido alguna circunstancia que haya llevado a que en el procedimiento de revisión se haya dejado sin efecto la anterior tutela y se haya nombrado IVAS. A ver, tenemos un problema muy importante con el IVAS. Y no es culpa del IVAS. No es culpa del IVAS, es culpa de la dotación de medios materiales y personales que tiene el IVAS. Yo he abierto una brecha que no sé a dónde nos llegará y he dado cuenta al síndic de Greuges. Se ha abierto una queja de oficio para investigar qué está pasando. Porque el problema que tenemos es que el IVAS la gente que está es una gente que no dudo que pone todo de su parte porque funcione, pero tienen un volumen de personas bajo su curatela, tutela, que es inasumible. Entonces, lo que estará pasando en este caso, como en muchos otros casos, es que el IVAS aún no se habrá hecho con ese expediente, no tendrá un técnico de referencia. O sea, lo primero que yo haría es ir a las oficinas del IVAS, que si no las han cambiado están en la Rambla, pedir cita con el técnico que lleve el asunto, porque debería estar asignado. O sea, cada vez que una persona está curatelada por el IVAS, hay un trabajador social, hay un técnico asignado y una persona que se encarga del aspecto patrimonial y jurídico. Pero tenemos un problema muy grave porque no tiene medios. Entonces, este señor lo que le está pasando es que el IVAS no está ejerciendo sus funciones. Entonces, yo personalmente haría dos cosas. Primero, entiendo que él será el letrado de la antigua tutora o ir a... No sé cuánto tiempo hace tampoco que se ha dictado la resolución, porque si se dictó hace una semana, pues es lógico que todavía el IVAS no haya asumido. Ir a las oficinas del IVAS, solicitar, hablar con el técnico que lleve el caso. Si esto se perpetúa, no le queda más que plantear una demanda de remoción de tutor, o sea, bueno, de curador, porque no está. Yo ya yo he designado al IVAS como curador de una chica, pero es que no dan abasto. Entonces su pareja, que en aquel momento no se le designó porque pues parecía también que tenía ciertas limitaciones, pero claro, al cabo de los meses vino, es que yo no puedo contactar con el IVAS, se le han bloqueado las cuentas, o sea, es un problema real. Entonces, en este caso concreto que me comenta el compañero, yo primero, o sea, tendría que saber cuánto tiempo hace que se puso la resolución, porque realmente si es una resolución de hace 2 semanas, 3 semanas, un mes, entiendo su situación, pero también es lógico que haya un tiempo de adaptación. Yo lo primero que haría sería ir a las oficinas o sea, a intentar ponerme en contacto con el técnico del IVAS que tenga asignado esta persona, porque lógicamente si esa persona va a seguir residiendo en un domicilio, el IVAS normalmente lo que hace es hacer una asignación para los gastos de esa persona. No sé, es que claro, el caso me hace saltar un poco las alarmas, la verdad, porque quiero decir, se han removido del cargo a la antigua tutora, no sé si es porque es una persona muy mayor o porque era una persona que se estaba conduciendo mal en la gestión de las cuentas. Entonces, probablemente lo que pasará es que el IVAS la traslade a otro domicilio. Pero bueno, en el supuesto que nos han puesto, y no me enrollo más, primero que intente contactar con el técnico del IVAS y, en segundo lugar, si eso no es posible, pues que acuda al juzgado, ponga de manifiesto las dificultades, bien solicite una remoción de esa curatela o si no hay otra persona que pueda ejercer esa función, pues que el juez, podemos establecer cautelas, garantías. Esto está pasando, que el juez requiera al IVAS para que haga esas funciones. Pero es un problema que no es del IVAS, o sea, quiero decir, es que no quiero que esto está grabado, o sea, yo no tengo ningún problema con el IVAS, tengo un problema con la dotación de medios personales y materiales que tiene el IVAS, porque tiene muchísimas personas a su cargo y muy pocos medios. Entonces, desde la consellería de la que depende, pues en vez de, o sea, que está muy bien la ley, pero además de la ley tenemos que poner medios materiales y personales para que esto se pueda ejercitar de una manera respetuosa con las personas con discapacidad. Se ha visto mucho esto, ha saltado mucho la liebre cuando hemos hecho las revisiones también. Gente que estaba muy abandonada. Hemos visto cómo estaban. O sea, que eso también, cuando la gente se queja de la ley, pues lo que decía Virginia antes, que hacía falta volver a verlo. Claro. Nos puntualiza el compañero que la resolución firme es de abril de este año. Bueno, pues ya ha pasado un tiempo suficiente. Yo ya entonces acudiría a las oficinas del IVAS o al teléfono que hay o sea, si lo busca en internet lo encuentra, y que le pongan con el técnico que lleva el caso. Y luego ya, si eso no es posible, pues que acuda al juzgado que haya adoptado la medida
que ponga de manifiesto lo que está pidiendo y que ya valore si lo que quiere es una remoción de esa curatela y nombramiento de otra persona, o si no hay otra persona, pues que el juzgado exija esas cuestiones. Ramón Miñana hace una reflexión y a la vez pregunta que para mí el problema reside en que la voluntad de la persona discapaz no se pueda llevar a cabo por las personas de su entorno. ¿Qué hacer entonces? Pues el respeto a su voluntad y deseo es un desideratum, pero no es posible en la realidad de esa persona. Eso es verdad que esto no es un... Quiero decir, que yo no tengo discapacidad y podría querer no trabajar, vivir en las Bahamas y no puedo, ¿no? Quiero decir, es verdad que hay ciertos supuestos en los que la voluntad de la persona no es que no se pueda... Yo eso también lo argumento muchas veces en mis resoluciones. Quiero decir, hay personas que dicen, yo quiero vivir en mi casa sola, y entonces dices, ¿pero cómo lo vas a hacer? No es que tu hijo no tiene, o sea, quiero decir, en su caso puedes plantear un 142, reclamarle alimentos a tus hijos para que te mantengan, pero hay que supuestos en los que no es posible. Entonces yo argumento muchas veces que eso es una voluntad no consciente, porque si tú quieres una cosa pero no tienes herramientas para hacerlo real, en realidad no es una voluntad que tú hayas sopesado, o sea, tú quieres esto, pero porque hay una cierta limitación cognitiva que te impide ver cuáles son los supuestos de hechos reales, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es esa y otra cosa es que en supuestos donde sí se puede respetar esa voluntad, yo por ejemplo en el caso del Diógenes, es verdad que a mí el argumento que daba el señor en su recurso, no supongo que sería subletrado, pero me parecía brillante, o sea, quiero decir, yo no quiero que me impongan medidas contra mi voluntad. Si la autoridad municipal considera que mi vivienda no reúne las condiciones de salubridad, pues igual que harían con cualquier otra persona que ejerce, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas veces que esa voluntad paternalista se traduce en gente sin hogar, gente que vive en la calle, gente que les imponemos unos patrones, o sea, no el típico supuesto de que hay una persona mayor que su voluntad es, pero no se puede, lo que dice el compañero es verdad, no toda la voluntad puede ser respetada, pero ni de las de personas con discapacidad ni las personas con capacidad, ¿no? Claro. O sea, que hay gente que tiene plena capacidad y dice, no, yo es que necesito 2.000 euros al mes para vivir y quiero que servicios sociales me... No, bueno, sí, tu voluntad está bien, pero quiero decir, no, la voluntad de la persona con discapacidad no es distinta tampoco de la voluntad. Pero yo me refiero a todos estos supuestos en los que las personas con discapacidad manifiestan ciertas cosas que podrían ser, o sea, que una persona vive en la calle es posible. O sea, que si el sujeto dice, yo quiero vivir en la calle, respetar esa voluntad sería posible, ¿no? O yo quiero acumular basura en mi casa, que es donde yo vivo, mientras mis vecinos no... Sería posible. Y lo otro, yo estoy de acuerdo, quiero decir, una voluntad, yo también tengo voluntad de muchas cosas, pero la realidad es la que es, ¿no? Sí, es verdad. Bien, y por último, reiterarte que hay varias compañeros que han dado las gracias. Antero Caballero nos dice que también las da por la extensa respuesta a la pregunta planteada, y a Rosa Cano decirle que no nos ha llegado, nos dice que se le oye el sonido acoplado, no nos ha llegado ninguna otra queja de ningún otro compañero, por lo tanto seguramente igual Rosa es tu propio equipo, revísalo porque ahora nos queda la segunda ponencia que también esperemos que sea igual de interesante y de instructiva. Y sin más preámbulos, y reiterando las gracias también, presento a Cristina Muñoz, doña Cristina Muñoz Pérez, que es magistrada de primera instancia número 4 del juzgado de primera instancia número 4 en la ciudad de Benidorm. Cristina Muñoz también fue ponente en la primera ponencia de este curso y va a disertar esta tarde sobre el derecho de las personas mayores, pero es desde el punto de vista de la ley de la igualdad en el trato y la no discriminación que viene contemplada en la Ley 15/2022 de 12 de julio. Cuando quieras, Cristina, puedes empezar. Muy bien. Nada, buenas tardes a todos. Para empezar, los que estáis aquí, los que estáis en casa también. Gracias a Licali por contar con nosotras otra vez y a Julia, bueno, pues por compartir estos estrados, entre comillas, que siempre es un placer contigo. Vamos a cambiar un poco de tercio con relación a la ponencia del primer día y también a la línea que deja un poco Virginia respecto a las cuestiones que se plantean en el programa ahora y que me compete a mí tratar un poquillo. Son cuestiones a lo mejor menos prácticas, pero también menos conocidas, entonces creo que también pueden resultar de interés. Vamos, bueno, además de hacer una breve introducción de por qué tenemos que tratar estas cuestiones, dos son los aspectos del programa que voy a ver. Como decía Julia, la Ley 15/2022 de 12 de julio, que se denomina Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación,
la naturaleza de la ley, algunas novedades. Me voy a centrar en la discriminación por edad y por enfermedad, que es lo que atañe también al curso que estáis realizando, y las medidas de protección con algunos supuestos jurisprudenciales interesantes en los que se ha aplicado esta discriminación por edad y por enfermedad. Y después el último punto del programa de hoy, que es cómo nos podemos dirigir hacia una Carta de los Derechos de las Personas Mayores, qué instrumentos internacionales tenemos y alguna jurisprudencia de tribunales europeos y también del PJUE. Vamos a ver. Bien, para empezar, ¿por qué aparece la ley del año 2022? Bueno, pues tal y como recoge el informe de HealthAge, que es una organización, ahora mismo pues la humanidad está llevando a un avance, ¿no?, en la longevidad, la expectativa de vida en el ámbito occidental sabéis que va aumentando y actualmente viven en el mundo más de 800 millones de personas con más de 60 años. Esto nos lleva al dato que nos da la organización, que actualmente 1 de cada 10 personas son mayores de 60 años, pero solo en 2050 1 de cada 5, es decir, se duplicará la proporción, tendrán más de 60 años. Yo no, por suerte, pero bueno, tampoco estaré tan lejos. Entonces, ¿esto qué pasa con esta nueva población, ¿no?, de edad avanzada, que podemos llamar? Podemos observar que realmente existen ciertas discriminaciones en distintos ámbitos que va sufriendo la población de edad avanzada. En primer lugar, hay discriminaciones por cuestiones de salud. Esto lo vimos pues tristemente cuando vivimos la pandemia de la COVID-19, donde me cuesta casi decirlo porque es verdad que fue muy difícil, pero vimos que efectivamente las personas de edad avanzada quedaron en el último lugar, ¿no?, de las prioridades y de la salud. En el derecho a la propiedad también se sufren discriminaciones por razón de edad. Ahora mismo, ¿quién puede conseguir una hipoteca con más de 60 años? Es muy difícil. ¿Y qué ciudadano medio de un patrimonio medio puede comprar una vivienda en este país si no tiene un acceso a un préstamo hipotecario? Con lo cual existe ahí también un problema de discriminación, aunque no sea voluntario, pero es real. El acceso a la justicia, en primer lugar, por los propios tiempos de la administración, pero también por lo burocrático y lo complejo que manejamos en los tribunales. Les ves a la gente mayor con a veces rostros de absoluto pánico solo con el hecho de tener que enfrentarse al juez o de tener que confiar en un letrado que no conoce, ¿no?, que es también una complejidad cuando cumplimos años. La educación, donde ya se abandona la idea de la necesidad de educar a los mayores, nos centramos solo en la gente más joven. Y a todas estas clases de discriminación pues podemos añadir también la última que vamos adquiriendo, que es esta discriminación digital, la dificultad de las generaciones de edad avanzada en enfrentarse a los nuevos mecanismos informáticos. La imagen típica pues es la persona que está en el banco, que le derivan al cajero y no puede casi ni ingresar el dinero, ¿no?, del consumo del agua de su vivienda. Como consecuencia de ello, pues existe en la sociedad y en los poderes públicos una preocupación porque tengamos que avanzar en que esto empiece a dejar de pasar, y este es el objeto de la ley, de la ponencia y de algunas normas también internacionales que se plasman en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que contiene estos 3 instrumentos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bien, pues empezamos con la legislación nacional y tenemos esta ley que es objeto del programa, la Ley 15/2022, que os decía, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Esta ley tiene como novedad esta naturaleza jurídica triple que os pongo aquí en la diapositiva y que los autores están describiendo de la siguiente manera. Es una ley de garantías, que significa esto, que intenta que se mantengan aquellos derechos que ya están asentados en la sociedad y que por lo menos no se vayan perdiendo. Es una ley general, es decir, es monotemática y omnicomprensiva. Solo se refiere a la discriminación. No son artículos que intenten evitar la discriminación en una ley que se refiere a la vivienda o que se refiere a otros aspectos, sino que la ley, su único objeto es la igualdad y además en todos los ámbitos. Ámbitos de naturaleza integral, porque se amplía tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo. Vamos a ver estos aspectos. Como decía, el ámbito subjetivo de la ley del año 2022 lo tenemos regulado en el artículo 2. Aquí la ampliación se ve muy clara si observamos el artículo 14 de la Constitución española, que es el artículo típico, ¿no?, de nuestro ordenamiento jurídico
para evitar la discriminación, puesto que el artículo sabéis que recoge 5 clases de discriminación: nacimiento, raza, religión y opinión. Tiene un cajón desastre, efectivamente, el artículo 14, pero el artículo 2 es más ambicioso en la ley y describe hasta 16 ámbitos subjetivos para evitar la discriminación, entre los cuales podemos encontrar los que vemos aquí: la edad, la discapacidad, la orientación o la identidad sexual, distinguiendo además los dos aspectos y distinguiéndolo también de la expresión de género, la enfermedad, y esto es importante, lo veremos después, añade la condición de salud, el estado serológico o incluso la predisposición a tener una enfermedad, es decir, se anticipa al estado de salud que puede producir la discriminación, la lengua y la situación socioeconómica. Yo, como estamos en un curso de personas de edad avanzada, os destaco aquí la edad y la enfermedad, puesto que son realmente los que más afectan a las personas de edad. Y también se amplía el ámbito de naturaleza objetiva, que se recoge en el artículo 3, y la ley pretende evitar la discriminación en el empleo, en la formación, pero también en aspectos quizás menos jurídicos, como la participación en organizaciones políticas, sindicales, empresariales, el derecho a la afiliación, la protección social o las prestaciones y los servicios sociales. Bien, yo os decía que me iba a centrar en la discriminación por edad, ¿no? Es este concepto que empieza a estar presente también entre nosotros y que se denomina edadismo. Si observamos las organizaciones internacionales para saber cuándo hemos empezado a ser conscientes de que la edad puede ser un factor de discriminación, la primera mención la tenemos en la Organización Internacional del Trabajo, en la recomendación 162 del año 1980. Y aquí simplemente se hablaba de la existencia de una edad vulnerable en el empleo y en la ocupación. Obviamente se refiere al ámbito laboral, porque la propia organización, ¿no?, queda limitada a este ámbito. Pero ¿qué es esta edad avanzada? Nos tendríamos que preguntar. La concreción por primera vez la vemos en la decisión del Consejo de 2002, de 18 de febrero, que se refiere a directrices para políticas de los Estados miembros. Es decir, es una decisión general, no es un instrumento específico de discriminación por edad, pero sí que ahí se hacía referencia a la existencia de esta discriminación y fijaba la franja de edad entre 55 y 64 años. Aquí también sin asustarnos, porque obviamente, igual que en la sesión anterior veíamos que la franja de edad, por ejemplo, de los instrumentos de la discriminación por edad ante la Administración de Justicia del Real Decreto 623, si os acordáis, se fijaba entre 65 y 80 años o más de 80 años para instrumentos imperativos. Aquí, claro, la franja de edad necesariamente tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque el ámbito en el que se desarrolla esta decisión es el ámbito laboral. Entonces, el final de la discriminación es el final de la edad laboral y, por tanto, la discriminación ya no viene dada por tener una edad excesivamente longeva, sino por encontrarte en los últimos años de tu edad laboral, ¿no? Y por eso la Organización Mundial de la Salud, ya fuera del ámbito laboral, nos da por primera vez este concepto de edadismo, y dice que surge cuando la edad, sea la que sea, es decir, según el ámbito en el que nos encontremos, se utiliza para categorizar y dividir a las personas por atributos que le pueden ocasionar un daño, una desventaja, injusticia o que menoscaban la solidaridad intergeneracional. Bien, esto es lo que recoge la ley realmente, recoge simplemente la prohibición de discriminar por razón de la edad. Esto lo hemos visto en algunas resoluciones. En estas que os pongo podemos ver cómo se ha tratado en la jurisprudencia esta discriminación. El primero es un caso bastante sonado que igual muchos de vosotros conocéis, que es el caso Huawei, y consiste en la nulidad de un despido por razón exclusiva de la edad de los demandantes. Aquí se consiguió que se estimara la demanda, es uno de los primeros asuntos donde efectivamente se aplica una discriminación por razón de la edad, se declara la nulidad del despido y se otorga una indemnización por vulnerar este derecho a la igualdad en el ámbito de la edad. El caso tiene mérito, fue del Juzgado de lo Social número 33 de Madrid, realmente más por cómo está redactado, que es bastante dogmático y además es novedoso, aunque tenemos que decir que al compañero se lo pusieron bastante fácil en la prueba, porque este trocito que os extracto aquí es una manifestación escrita que constaba en la propia empresa del director. Entonces, como veis, aquí hablaba expresamente de que había que echar a todos los mayores para que los puestos de alta dirección pues, se impusieran por personas jóvenes. Entonces, claro, el magistrado de lo social, la verdad es que lo tuvo bastante sencillo.
No obstante, como os digo, sencillo pero valiente, porque la sentencia es anterior al 2022. En la Constitución no tenemos esa clase de discriminación en el artículo 14 expresamente. Entonces, por lo menos, se recoge en un primer supuesto jurisprudencial. La sentencia del Tribunal Supremo 62-2023 sí que es posterior a la entrada en vigor de la ley del año 2022, y aquí en lo que consistía era en un despido objetivo, donde se tiene en cuenta la edad para la cuantía de la indemnización, no para a quién se despide, sino para la cuantía de la indemnización, de manera que los trabajadores más jóvenes recibían más cantidad que los trabajadores más antiguos, ¿no? Se jugaba con un doble argumento bastante chulo por los letrados, porque una parte decía que al final la gente más joven estaba perdiendo más, ¿no? Porque tenía una situación de a lo mejor tener menos ahorros, necesitaba más el empleo, se encontraba en los primeros momentos de desarrollo profesional y que por tanto se tenía que indemnizar más, puesto que se había roto todo ese desarrollo. Y la posición contraria letrada es, bueno, realmente a esa persona de 35 años que usted le está indemnizando más le va a costar mucho menos encontrar trabajo que a una persona que tenga 61, ¿no? Y este era un poco el juego de argumentos que estaba en el supuesto de hecho que era muy chulo. Al final el Tribunal Supremo dice, vamos a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué había pasado aquí? Había pasado que había habido una negociación colectiva sobre las indemnizaciones, es decir, no las fijó el empleador motu propio, sino que había habido una negociación. Y el Supremo lo que viene a decir es que desestima que exista una discriminación por razón de edad, pero usa un argumento que no se centra tanto en la discriminación, sino en lo que había pasado en el supuesto de hecho, y es que todas las indemnizaciones, tanto los de 35 como los de 61, superaban el mínimo legal que por convenio hubieran tenido en el caso de no haber existido esa negociación, o el mínimo que le hubieran dado los tribunales, con lo cual el Supremo dice, bueno, ustedes han negociado, sí, colectivamente, pero han negociado en nombre de los mayores y de los no mayores, y al final todos tienen más indemnización de la indemnización que se hubiera tenido si no hubiera habido negociación y hubiera llegado el supuesto a la sala. Por lo tanto, se desestima la vulneración de la discriminación. Y el segundo supuesto de discriminación relevante en la ley para el objeto del curso, como os decía, es la discriminación por enfermedad. La enfermedad sí que es una cuestión de discriminación que, bueno, ya había venido sonando en alguna ocasión. La enfermedad es una dolencia física o mental que pueda dañar la salud de una persona, esto es claro, pero añade dos conceptos, como os decía, el estado serológico o la predisposición genética. Los conceptos los tenéis aquí. El estado serológico es que tiene un diagnóstico positivo en sangre de la existencia de un virus que todavía no se ha desarrollado o sí, no lo sabemos. Y la predisposición genética es el aumento o la probabilidad de desarrollar determinadas enfermedades. Lo define así, como tenéis aquí, el Instituto Nacional del Cáncer. Al final, ¿qué hace la ley? Al final lo que la ley pretende es evitar estas situaciones de hecho que nos pueden parecer, a lo mejor a los que nunca hemos hecho una entrevista de trabajo, como a lo mejor nosotras, porque hemos sido opositoras, casi algo imposible, ¿no? Que en una entrevista de trabajo te pregunten, ¿tu padre tiene cáncer? ¿Tus abuelos tienen cáncer? Pero es que esto ya estaba empezando a pasar. Y esto no puede pasar, ¿no? Es un poco lo que la ley no quiere. Es decir, el empleador ya no solo te pregunta si tienes hijos, si no tienes hijos, si estás casado, sino que ya te pueden llegar a preguntar no si estás enfermo, sino si vas a llegar a estar enfermo. Y claro, es una situación, pues, obviamente que no se debe permitir. Y esto es lo que busca la ley del año 2022. Los supuestos jurisprudenciales respecto a la discriminación por enfermedad son interesantes si vemos lo que pasa antes de la ley y lo que pasa después de la ley. ¿Por qué? Porque lo que pasa antes de la ley es que todo el argumento, aquí las sentencias os las pongo más que por lo que se termina decidiendo, sino por cómo argumenta el TJUE. El TJUE lo que dice es, a ver cómo lo hago, porque yo no tengo una discriminación por razón de la enfermedad. Entonces, lo que venía argumentándose por los letrados que pretendían que se les reconociera esta discriminación es, bueno, al final el que está enfermo tiene menos capacidad que el que no está enfermo. Entonces, se intentaba encauzar todo el rato la discriminación por enfermedad a través de la discriminación por discapacidad. Y claro, ya entraba en juego el argumento de si determinadas patologías o situaciones del cuerpo son o no son una discapacidad, que es un concepto ya más complicado. Hay dos sentencias en esta materia que son muy famosas, una del año 2018 que se llama la Ruiz Conejeros. Aquí se trata de una situación patológica de obesidad de la parte demandante
La sentencia analiza una causa de despido, se le había despedido al trabajador con discapacidad porque había tenido multitud de faltas al trabajo por situaciones de incapacidad temporal, de maneras pues discontinuas, pero con bastante frecuencia, y al amparo del artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, la empresa había dictado ese despido objetivo. Y aquí lo que pregunta el magistrado es, bueno, el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que permite esta clase de despido, es contrario a la normativa europea que dice que no se puede discriminar por razón de la enfermedad. Y el TJUE viene a decir que se admite esa clase de discriminación siempre y cuando no sea el único motivo del despido, porque al final son razones de política de empleo lo que justifica la existencia de la norma, ¿no? Entonces legitima el mantenimiento del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Y luego la sentencia del año 2019, Nobel Plastiques, aquí se produjo un despido objetivo y la empresa aquí ya no era para el tema de la indemnización como antes, aquí sí que era para ver a qué trabajadores elijo despedir dentro del despido objetivo. Y entonces en esos criterios de selección se hablaba de productividad, absentismo, polivalencia funcional, capacidad de trabajo. Entonces, claro, las personas que tenían una patología crónica decían que esos criterios pues les estaban perjudicando y que realmente al final les estaban discriminando por esa enfermedad, puesto que no es que ellos quisieran ser menos productivos, sino que mi propia patología me impide ser tan productivo o no tener esos periodos de incapacidad. Pero aquí de nuevo el TJUE considera que no se trata de una discriminación directa y dice eso que tanto le gusta decir al TJUE y que tampoco nos gusta que nos digan a los jueces nacionales, que es que el juez nacional analice si en el caso concreto ha habido una discriminación indirecta. Y así se quedó la cosa. A partir de la ley del año 2022 ya tenemos que dejar de hacer este juego de que el que está enfermo es una persona con menos capacidad que una persona que no está enfermo y se le discrimina por razón de la discapacidad, sino que podemos simplemente poner sobre la mesa esta discriminación por razón de la enfermedad. Después de la ley tenemos una sentencia, es de primera instancia, pero está muy bien redactada, la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Granada de 15 de febrero del año 2023. Un trabajador tiene un accidente laboral además y ese mismo día le dan de baja en la Seguridad Social. Entonces aquí sí que se presenta una demanda para decir que, a ver, se le había ocasionado una discriminación por razón de su accidente, por razón de la enfermedad, sin que ni siquiera se hubiera presentado un parte de enfermedad, o sea, de incapacidad temporal, y el juzgado de Granada estima la nulidad del despido y además se basa en la ley 15/2022, que es de las poquitas sentencias que podemos encontrar donde sí que se extracta expresamente el texto de la ley del año 2022. Es verdad que no tiene tampoco mucho recorrido temporal, pero bueno, la tenemos aquí. ¿Qué mecanismos de protección tiene la ley para intentar evitar estas discriminaciones, que como os he dicho son muchísimas, 16, y que nosotros hemos centrado en la enfermedad y en la edad? Pues tiene, en primer lugar, medidas preventivas. Esto lo voy a pasar bastante por encima porque al final tampoco son cuestiones excesivamente prácticas para los letrados, entiendo yo. El artículo 25 habla de métodos o instrumentos para su detención y adopción de medidas efectivas. Al final digo todo y no digo nada, ¿no? Porque realmente son medidas, bueno, generalistas. Lo único que sí que es verdad que hay que reconocerle a la ley que impone responsabilidad a la autoridad competente en caso de que no se otorguen estas medidas preventivas. Luego establece la posibilidad de declarar la nulidad de disposiciones, actos, negocios o cualquier título que causen discriminación por cualquiera de los motivos de la ley. Impone la responsabilidad patrimonial en el artículo 27, es decir, la obligación de indemnizar de aquellas personas que causen la discriminación. Esta responsabilidad patrimonial la pone en dos ámbitos: personal, es decir, directa, yo soy el causante del daño y yo soy el que tengo que indemnizar, pero también por hecho ajeno de los empleadores o personas dependientes respecto de aquellas actuaciones de discriminación que puedan causar las personas empleadas. Y además impone una carga de la prueba. Esto sí que es interesante, yo entiendo, para determinados argumentos que pueden utilizarse. Está recogida en el artículo 30 y simplemente exige que ante el primer indicio de que ha existido discriminación, ya compete a la parte que presuntamente ha causado la discriminación aportar la prueba y la carga probatoria de que ha empleado los instrumentos preventivos, las medidas necesarias y apropiadas para evitar la discriminación.
Y una vez que estos mecanismos no han funcionado y efectivamente nos encontramos con algún supuesto de discriminación, la Ley 15/2022 recoge en los artículos 46 y siguientes las consecuencias a la vulneración. Infracciones las tenemos en el artículo 47 y se dividen en 3 clases. Las infracciones leves por inobservancias de la ley, las graves cuando ya se efectúa una discriminación por acción o por omisión, cuando se ocasiona la discriminación como consecuencia a una represalia o por un incumplimiento a un requerimiento administrativo. Y las muy graves cuando son por una discriminación múltiple que abarcan a una pluralidad de personas, cuando se producen a través de métodos de acoso sobre una autoridad o cuando se han realizado al menos 3 infracciones graves o más. Las sanciones para las leves son todas pecuniarias, las de la ley, y oscila en una horquilla de 300 a 10.000 euros. Para las graves, a partir de 10.000 euros hasta 40.000, y las muy graves ya pueden llegar a los 500.000 euros, que ya es una cifra donde la cosa se empieza a poner seria. Claro, tenemos unas horquillas importantes, sobre todo si vemos la última de 40.000 a 500.000. Entonces, el artículo siguiente nos dice qué tenemos que analizar para ver qué tipo de infracción ponemos. Pues la intencionalidad, mayor o menor, los tipos de daños materiales que hayamos podido ocasionar, con la actuación discriminatoria, la permanencia en el tiempo, el número de los perjudicados a los que haya ocasionado, repercusión social, la reincidencia de la persona que ocasiona la discriminación, si se ha llevado un beneficio económico y, de nuevo, se refiere la ley a que se realice respecto de una persona con autoridad. Prescriben las infracciones al año, a los 3 años o a los 4 años, y no lo tenéis en la diapositiva, pero bueno, la prescripción de la sanción es prácticamente igual, discrepa un poquito la grave. Bien, y este sería el contenido de la ley del año 2022, que, como digo, es una ley que no es excesivamente amplia, pero que yo creo que puede dar juego, ¿no?, a nivel jurisprudencial. Lo que pasa es que todavía no se ha puesto mucho en vigor. Ahora quiere el programa que acabemos la ponencia con el título de Hacia una Carta de los Derechos de las Personas Mayores, instrumentos internacionales. Vale. En el ámbito internacional, la primera referencia que existe es en 1948, la Carta Internacional de Derechos Humanos, el artículo 25. Este punto del programa, que a lo mejor puede parecer que es como muy genérico, esto nunca lo voy a usar, pero realmente, como en el ámbito de la discriminación hay tan poca regulación, tener una referencia, aunque sea guardada, de cuáles son los instrumentos internacionales que recogen esta discriminación en cualquier asunto que podáis tener, yo creo que sí que puede ser interesante, porque al final la fundamentación en esta normativa internacional, que además es tan extensa y a veces cuesta tanto conocer dónde está específicamente regulado, pues puede ser interesante, aunque es bastante escueta, ahora lo vais a ver. Como decía, el artículo 25 de la Carta Internacional de Derechos Humanos es de 1948, no es una referencia expresa a la discriminación por razón de edad, pero sí que casi ya al final, ¿no?, acabando, se acuerda el legislador internacional e introduce la discriminación por vejez cuando dispone toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, incluye aquí la vejez y la edad, y en caso de pérdida de sus medios de subsistencia. Bien, se trata de un artículo que está, como digo, desde 1948, pero si veis la siguiente referencia casi que os doy de instrumentos internacionales es del año 2020. Esto había llevado a la Alta Comisionada de Derechos Humanos en una conferencia, dijo que era casi una vergüenza, o sea que al final la población va envejeciendo y no nos damos cuenta que el problema de los demás va a acabar siendo el problema nuestro, ¿no? Y ahí intentaba en el ámbito del derecho internacional que nos pusiéramos un poquito las pilas. La ONU en el año 2020 crea la figura de la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad. Ya es una primera institución que sí que se encarga de la discriminación por edad, pero que realmente carece de competencias imperativas. Es un poco tema de consultoría, impulso, promoción, pero bueno, está ahí. No existe regulación específica en el marco del Consejo de Europa, como sí que existe, por ejemplo, en África o en América, que sí que tienen normativa específica. Y en la Unión Europea tenemos la Carta de Derechos Fundamentales, el artículo es el 25 también,
La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural. Bien, pues en búsqueda de esa Carta Internacional de los Derechos de las Personas de Edad Avanzada, podemos hacer un recorrido por qué es todo y lo poco que se ha hecho en el ámbito internacional en esta materia. Está un poquito pequeña la letra, la fuente es de nuevo HelpAid, que hace un estudio bastante chulo de esta cuestión. Y bueno, os lo relato por si no lo podéis ver bien, que es bastante posible. En 1982, la primera Asamblea sobre el Envejecimiento. En 1990 se crea el Día Internacional de las Personas Mayores, que por cierto fue ayer, es el 1 de octubre. En el año 2000, la segunda Asamblea sobre Envejecimiento. En el año 2010, el primer grupo de trabajo para tratar el envejecimiento en el ámbito de las Naciones Unidas. En 2012, Informe de Derechos Humanos de Personas Mayores. En 2014 se nombra a la experta, que os decía, independiente. 2015, la primera Convención Interamericana de Personas Mayores. En 2019 se sustituye a la persona designada en 2014. 2021, primer Informe Mundial de Edadismo. Y 2022, el informe de la Alta Comisionada de la ONU sobre promoción de derechos humanos y personas mayores. Como veis, es poco lo que llevamos recorrido en el ámbito de la discriminación por razón de edad. Al final, como os decía, es importante tener este material porque sí que os puede servir para argumentar determinadas situaciones de discriminación, porque respecto de la edad solo tenemos la Ley 15/2022 y la referencia a la edad solo está en el artículo 2. Los dos primeros instrumentos son instrumentos generales que en su contenido sí que hacen referencia a la edad, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en determinadas ocasiones ha utilizado esta diapositiva. Tampoco os voy a dar así lectura palabra por palabra, porque yo siempre paso las ponencias por escrito en formato PDF y las vais a tener, ¿vale? Y las sentencias así también las podéis tener y podéis buscarlas las que os puedan interesar. Y luego sí que a partir de la del 2016 son instrumentos más específicos. ¿Por qué? Porque a partir de 2014, como hemos visto, es cuando se nombra a esta persona encargada de la promoción. Los derechos humanos de las personas mayores de 2016, en el 17 la protección de la familia, pero en referencia especial a promocionar los derechos humanos de las personas mayores. Los pisos de protección oficial en 2012 hacen referencia también. Y estas dos, la recomendación y la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, son instrumentos que tenemos aquí y que vienen a buscar esta lucha por la discriminación. Como supuestos jurisprudenciales voy a acabar con 3 sentencias de tribunales europeos en materia de discriminación por edad y luego vamos a ver 4 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que como veis no es muy favorable, ya podéis ver por la sentencia anterior que no es muy favorable a plasmar la existencia de discriminación por razón de edad. La primera que os pongo aquí es de Austria, del año 2022. Aquí lo que había pasado es que un profesional que se dedicaba a la ortopedia en el ámbito del sector público y del sector privado se jubila en el sector público, por tanto deja de cotizar y según la normativa de Austria se le obliga a seguir cotizando puesto que sigue trabajando en el ámbito del sector privado. Y pues a este ciudadano le parecía muy injusto porque decía que él ya era un jubilado y que él como iba a pagar nada de cotización y alegaba algunos instrumentos internacionales de discriminación por edad, pero bueno, el tribunal, como podéis imaginar, además lo pone en la diapositiva, le dice, si usted quiere ser un jubilado, pues jubílese en el sector público y también en el privado. Luego tenemos esta sentencia francesa del año 2016. Esta es bastante interesante. Parece ser no. En 2016 era que para obtener una prestación que había no contributiva, un subsidio, era necesario, según la normativa francesa, haber residido en Francia al menos durante 10 años. ¿Qué pasa? Pues que llega una persona que cumple todos los requisitos para que le den el subsidio, menos que acababa de llegar a Francia. Entonces dice que se le está discriminando por razón de la edad. Realmente no dice por razón de la nacionalidad, ni por razón de... Utiliza el criterio por razón de la edad, porque dice, ella viene a decir, es que yo he llegado a Francia muy mayor, y entonces, cuando lleve los 10 años, ya no voy a poder disfrutar de esta prestación. Y el tribunal francés estima la discriminación y le exime de cumplir el requisito de la residencia. O sea, por eso os digo que estos instrumentos internacionales los podemos ver aquí y es como, esto no dice nada, que es la discriminación, que todo es tal. Pero luego, si tú lo hilas bien, o sea, a mí me ponen este caso sobre la mesa, elige ganar o perder y yo hubiera pulsado el botón rojo absolutamente, hubiera perdido la apuesta. Y sin embargo, pues estaba muy bien motivada la demanda
y el tribunal francés, bueno, también tendría esta sensibilidad, ¿no?, a esta clase de discriminación y estima la discriminación y efectivamente le concede la prestación. Y luego tenemos esta sentencia de Polonia. Aquí lo que pasó fue que en una intervención se produce una negligencia médica y desgraciadamente el paciente sufre la pérdida de visión de un ojo. Entonces presenta una demanda para que le den una indemnización por el daño personal que había sufrido como consecuencia de la pérdida de visión, y en la redacción de la sentencia, pues, de esto que nos ponemos, claro, esto siempre yo me acuerdo en la escuela judicial que cuando tenías que dar estas indemnizaciones, salvo que sean las del baremo, que son objetivas, pero es como, un profesor le dijimos, ¿pero y qué indemnización damos? No, no te han dado la varita, no es que cuando apruebas te dan una varita, pues es esto, ¿no? Nos sentimos un poco así que dices, bueno, pues 3 o 3.000, es que no puedo decir yo esto, ¿cómo valoras un ojo de una persona? Entonces intentas motivar y se ve que el juzgador de primera instancia que estaba motivando, pues entre esos criterios dice que la persona es bastante mayor, ¿no? Entre los múltiples criterios, uno de ellos es una persona mayor y entiendo que no es igual quedarte ciego a los 10 años que quedarte ciego a los 81 años. Lo primero porque el ojo no es el mismo y lo segundo porque el tiempo que vas a estar con pérdida de visión, en principio, ¿no?, si todo va bien y cumples las expectativas de vida, pues va a ser también mayor. Y esta persona pues presenta una demanda ante el Tribunal de Polonia alegando discriminación por razón de la edad y muy enfadado diciendo que su ojo pues que vale igual que el de un niño de 10 años. Pero aquí el Tribunal Supremo le dijo que no, le dijo que era un criterio objetivo, que además se conjugaba con otros y que además tenía su lógica y que no tenía carácter discriminatorio, sino que tenía una razón objetiva. Y luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en materia de discriminación por edad, tiene como más conocidas estas 4 sentencias. La primera es la del año 2014, con este nombre que, como se graba la ponencia, no pienso pronunciar, porque quedaría para siempre que solo sé castellano. Y aquí lo que se elevaba al TJUE era, es de Grecia la sentencia, quien eleva la cuestión es Grecia, en el momento en el que Grecia se encuentra en esta crisis económica que sufrió, sabéis, hace unos años, pues se redujeron las pensiones, ¿no?, para intentar que el país pues siguiera adelante y la cosa pudiera ir mejor. Pero como no se redujeron los saldos de los funcionarios públicos, decían los jubilados que se les estaba realmente discriminando por razón de la edad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestima la existencia de discriminación y dice que existen criterios objetivos de política social para realizar la reducción de las pensiones y, por tanto, desestima que se vulnere la igualdad. Existe otra sentencia del año 2021 de la Corte que se eleva después de dictar sentencia a la Corte de Rumanía, y aquí lo que se plantea es que unos magistrados que entran a la carrera judicial en el año 2010, pues se ve que cuando empiezan allí a trabajar ven que los magistrados más antiguos cobraban unos complementos según el número de resoluciones que hubieran dictado entre 2006 y 2009. Esto no estoy muy segura, pero debía ser algo así como que había un pico de litigiosidad y entonces, ¿no?, se puso como una productividad especial, pero perpetuada en el tiempo. Quien llegara a tal número de resoluciones pues tendría un complemento no mensual, sino que se iba a mantener. Entonces, claro, los que entran en 2010 dicen, ostras, me estáis discriminando por razón de la edad, puesto que si yo fuera más antiguo, o sea, más mayor, podría haber puesto más sentencias en los años 2006-2009 y ahora ganaría más y ahora solo por ser más joven gano menos. Y entonces aquí el TJUE le dice, no se equivoque usted. Usted no gana menos. Lo primero es que no ha puesto la sentencia, pero bueno, esto no lo dice el TJUE. Pero lo que argumenta el TJUE es, usted no gana menos por ser más joven, usted gana menos por ser menos antiguo en la carrera judicial. Es decir, puede ser perfectamente que yo, que tengo 41 años y llevo 15 años en la carrera, haya alguien que tenga 39 y lleve los mismos años que yo, o al revés, o alguien que tenga muchos más años que yo y lleve los mismos años que yo en la carrera, ¿no? Entonces, no es un tema de edad, es un tema de acceso al cargo. Por lo tanto, no se está discriminando por razón de la edad, sino que no concurre la discriminación. La tercera sentencia es esta del año 2022. Y aquí lo que se planteaba era una persona que tenía discapacidad y ofrece un puesto de empleo, ¿no? Se busca persona para el cuidado de una persona con discapacidad que tenga entre 30 y 50 años y más características.
Entonces, la verdad es que yo esto cuando leí la sentencia digo, ¿cómo habrá llegado esto a judicializarse? Porque como que no llegaba yo a imaginármelo. Me imagino que le harían la entrevista y al ver la edad que tenía, pues no le cogieron en el puesto. Pero vamos, que llegado al TJV por un trabajo de estas es como poco, ¿no? Es poco habitual. Pero bueno, está bien que la gente litigue por lo que considera que es justo. Y entonces decía esta persona eso, que al establecer una horquilla en el puesto de trabajo entre 30 y 50 años o la horquilla que fuera, pues que le estaban discriminando y le impedía absolutamente desarrollar el trabajo. Y el TJUE de nuevo desestima la existencia de discriminación, puesto que dice que el puesto de trabajo justifica motivadamente que la persona pues tenga que reunir unas características físicas que a lo mejor con una edad avanzada pues no puedes desarrollar y que no es una discriminación sin causa. Y la última sentencia que os destaco es el asunto Palacios de la Villa, que es del año 2007. Y aquí lo que se reclamaba era el derecho a no jubilarse, algo casi impensable en España, ¿no? Que alguien litigara por esto, pero es como, ¿por qué me tengo que jubilar porque tenga 65 años? ¿Usted me está discriminando respecto al que tiene 64 si yo estoy bien? Simplemente por el hecho de cumplir años, si estaba igual que ayer, está usted introduciendo una norma que supone una vulneración por razón de la edad. Pero aquí el TJUE otra vez le dice que son políticas de empleo y políticas sociales y desestima también la discriminación. Y esto, aquí acaba el mundo. Muchas gracias, y Cristina, por también tu clarificadora ponencia sobre la igualdad y los instrumentos internacionales en materia de igualdad. Hay una compañera, no sé si hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Hay una compañera que se llama Raquel Simó Bailo, que hace una reflexión y dice, si el artículo 14 de la Constitución establece como prohíbe la discriminación por varias razones, pero entre ellas pone cualquier otra condición o circunstancia personal o social, dice, la edad ya es una circunstancia. No hace falta 17 formas específicas de discriminar. Sí, efectivamente, es lo que yo he dicho, que el 14 lo que contiene es un cajón desastre, que además siempre es más garantista que una enumeración numerus clausus, eso sin duda, pero el mérito que se le reconoce a esta ley, bueno, pues es poner sobre la mesa. No, o sea, no es que antes no existiera esta discriminación, obviamente, pero sí que poner sobre la mesa que yo creo que esta discriminación va a estar más presente, pero también porque hay más personas de edad avanzada necesariamente en la sociedad. Pero sí, obviamente si no existiera la Ley 15/2022 podrían existir las sentencias y de hecho algunas son anteriores. Otra compañera te agradece la intervención, dice que ha sido para ella muy interesante la ponencia y que lo has expuesto muy bien. Entonces, pues, gracias por escucharme a vosotros. Si no hay más preguntas, cerramos esta sesión del curso y os emplazamos a la nueva, reiterando las gracias a ambos ponentes y dando las gracias a los participantes, tanto los que están aquí en el Salón de Actos del ICALI como a aquellos compañeros que os encontráis detrás de las pantallas en streaming. Buenas tardes.